Buenas equipo, bienvenido a nuestro vídeo. Hoy voy a haceros la siguiente pregunta. ¿Cuánto creéis que deberíais de pagar de hipoteca? Sin perder vuestra tranquilidad, sin arruinar vuestros planes de futuro. El banco os da un número máximo, pero el banco lo que mide es riesgo, el banco no mide tranquilidad. Si os da entonces 300.000 euros deberíais de aceptarlo, 500.000, una cuota de 700, una cuota de 1.000. Nosotros analizamos proyectos y personas, el banco analiza ratios. Soy Juan Carlos Hurtado, asesor financiero europeo con más de una década de experiencia en banca. Y en este vídeo voy a enseñaros cómo calcular la cuota de hipoteca que se ajusta a vosotros y no la que se ajusta al banco o la que el banco os ofrece. Ahora vamos a ver cuál es uno de los mayores errores que comete mucha gente al calcular la cuota máxima de hipoteca que se puede permitir. Algunas personas simplemente lo que hacen, cogen sus ingresos mensuales, le descuentan sus gastos fijos y lo que le queda creen que es lo que pueden pagar de hipoteca. Como comprenderéis, esto es un grave error, ya que hay numerosas cosas que no se tienen en cuenta en este cálculo. Para los bancos, la manera de hacerlo es con los ratios, el famoso ratio de endeudamiento del 30-35%. En este ratio lo que hacen es tener en cuenta todo el total de nuestros ingresos netos y multiplicarlo por 0,35, ¿vale? Con lo que se queda un tercio de estos ingresos. Ese tercio es el total que tenemos para pagar deudas, no solo de hipoteca, sino también si tenemos algún tipo de préstamo o de coche, ¿vale? Por ejemplo, una pareja que entre ambos tenga 3.000 euros de ingresos mensuales, en teoría no debe dedicar más de 1.000 a pagar deudas. Si, por ejemplo, ya tiene un préstamo de un coche de 300, lo máximo que podrá pagar de hipoteca serán 700. Pero, como hemos dicho, este cálculo para el banco solo le permite calcular nuestro riesgo, ¿vale? Si vamos a ser capaces de devolver el préstamo. Pero lo que nosotros realmente queremos calcular es si esa cuota de hipoteca nos permite hacer frente a nuestro plan de vida y vivir con tranquilidad. Para eso tenemos que analizar varios factores. El primero de ellos es nuestra estabilidad. El segundo, nuestro margen. El tercero, nuestro ahorro. El cuarto, nuestra tolerancia al estrés. ¿De acuerdo? Y por último, nuestro plan de vida. Si no tenemos en cuenta todos estos factores, no vamos a poder calcular una cuota de hipoteca adecuada a nosotros, nuestro perfil y nuestro plan de vida. El primer punto del que vamos a hablar es la estabilidad. Para ello, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar nuestro tipo de contrato, no es lo mismo ser fijo o indefinido que tener un contrato temporal, el sector para el que trabajamos, es un sector que es estable o es un sector, a lo mejor como la hostelería, en el que puede que tenga parones. Vamos a ver, por ejemplo, si soy funcionario o si soy autónomo, eso también implica una gran diferencia, ya que mis ingresos no van a ser lo mismo, sino que van a variar mucho de un mes a otro. También tengo que analizar mis fuentes de ingreso. No es lo mismo una pareja donde hay dos fuentes de ingreso que una sola persona, que tiene menos estabilidad. No es lo mismo si tengo más ingresos, además de mis ingresos del trabajo, por ejemplo, ingresos de alquiler de una vivienda o de algún negocio o royalties, ¿vale? Que si solo tengo una fuente de ingresos. Tengo que tener en cuenta también si parte de mi salario es variable. Si, por ejemplo, cobro un gran bonus a final de año que me afecta mucho al total de mi salario o ingresos trimestrales, pagas extras, ¿vale? Todo esto lo tengo que tener en cuenta y en base a ello organizarme, porque no importa tanto el mes bueno, sino el mes malo. Tengo que ser capaz de, en los meses malos, tener una previsión para poder asumir mi cuota sin problema. El segundo punto que voy a considerar es el margen. El margen es la diferencia que tengo del 35% hasta el total de mis ingresos, ¿vale? Por ejemplo, si mis ingresos totales son de 1.500 euros, el margen será de 1.000 euros, que es la diferencia entre un tercio 500 y el total. Si son, por ejemplo, 4.500 euros, tendré un margen de 3.000. ¿De acuerdo? Entonces, ese margen siempre tiene que ser suficiente para yo poder atender a imprevistos. Porque ¿qué ocurre si cambio de trabajo y mi sueldo baja o me cambian de puesto? ¿Qué ocurre si tengo una hipoteca variable y el tipo de interés sube y me sube la cuota? Si tengo un gasto médico imprevisto, una avería del coche, una rotura en casa, ¿vale? Tengo que tener margen suficiente para poder atender a todos esos imprevistos. O poder ahorrar para, en caso de un imprevisto mayor, tener un fondo de emergencia. Por eso, cuando mis ingresos son pequeños, tengo que intentar no ajustarme tanto a ese 35% y quedarme un poco más bajo para poder tener ese margen que me permita vivir con cierta tranquilidad. Tercer punto que tenemos que valorar, el ahorro. Es muy importante tener un colchón para imprevistos, ¿de acuerdo? Que me permita poder hacer frente al pago de la hipoteca en caso pues, de un cambio de trabajo, en caso de que tenga problemas durante unos meses, me quede en paro o me surja algún gasto extraordinario. ¿Cuánto debería de ser este colchón de ahorro? Pues como mínimo 6 meses de hipoteca, ¿vale? Esto es lo que debería de tener ahorrado a la hora de firmar la hipoteca para poder estar tranquilo.
Lo ideal, entre 9 y 12 meses, es decir, un año entero de hipoteca ahorrado. También mi cuota me debe de permitir seguir ahorrando. ¿Cuánto es lo mínimo que se recomienda seguir ahorrando? Pues al menos un 10% de mis ingresos. Y esto marca una gran diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, si tengo un sueldo de 2.000 euros, poder ahorrar todos los meses 200 euros, ya que esto me permitirá a lo largo de un par de años pues, tener un colchón importante, que tener una cuota justa de 700, 800 euros y no ahorrar nada. Esto hará que ante cualquier imprevisto me coma el colchón que ya tengo y me quede expuesto. Tan importante como la estabilidad, el margen y el ahorro es la tolerancia al estrés. Hay personas que con los mismos ingresos y la misma cuota de hipoteca no tienen problemas y otras que no duermen tranquilos, están con ansiedad y con estrés. ¿Vale? Por eso, si somos una persona que tiende a preocuparse en exceso, tenemos que tener margen suficiente. Es decir, los puntos que hemos hablado anteriormente, tener nuestro ahorro, tener nuestro margen en la cuota para poder vivir tranquilo. ¿Vale? Sobre todo si tenemos una hipoteca tipo variable. En este caso de tipo de perfiles, lo recomendable siempre es una hipoteca tipo fijo para no entrar en esa ansiedad cada vez que suben o bajan los tipos y poder vivir tranquilo. Lo importante no es solo una hipoteca que nos podamos permitir y que podamos pagar, sino una hipoteca que nos permita vivir tranquilos. El último punto que tienes que tener en cuenta es tu plan de vida. ¿Quieres ahorrar? ¿Quieres invertir? ¿Quieres viajar? ¿Quieres salir a comer a menudo sin tener que preocuparte? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces, por tener la casa perfecta, vivimos al límite. Y tú no solo hipotecas a tu yo de hoy, hipotecas a tu yo de los próximos 5, 10, 15 o 20 años. ¿De acuerdo? Por lo cual también tienes que tener en cuenta dónde vas a estar dentro de 5 o 10 años. ¿Vas a tener hijos? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Reducir tu jornada? ¿Ascender? ¿Emprender? Todas estas cosas tienes que valorarlas y tenerlas muy en cuenta. Muchas veces vemos la casa de nuestros sueños y nos endeudamos al máximo para un par de años después darnos cuenta de que no somos felices porque estamos atrapados. Por favor, no cometáis este error. Una vez visto todo esto, ¿qué aprendizaje podemos sacar de aquí? El primero sería que no debemos ceñirnos al 35% máximo que nos da el banco, sino que en una hipoteca sana nos iríamos más bien a un 28-30%, dependiendo de la situación de cada uno. El segundo punto, deberíamos simular, en caso de tener una hipoteca variable, un test de estrés. Es decir, si el Euribor subiera, por ejemplo, 2 puntos, la cuota resultante podría permitirme pagarla. Tercer punto, un colchón. Es importante tener un colchón en caso de que me quede sin trabajo, aparezcan gastos extraordinarios, se reduzcan mis ingresos. ¿Vale? Un colchón de al menos 6 meses de hipoteca. Cuarto aprendizaje. La hipoteca debería de permitirme poder seguir ahorrando, al menos un 10, un 15% de mis ingresos mensuales. Y quinto y último aprendizaje. Si quiero mantener un estilo de vida, debería tener en cuenta los gastos asociados a ese estilo en mis gastos fijos mensuales. Si, por ejemplo, quiero hacer un viaje al año, 2 viajes, pues hago una estimación de cuánto supondría eso mensual y lo tengo en cuenta en mis gastos. O lo que gasto en salir a comer o en mantener el estilo de vida que quiero tener. Porque el banco siempre me va a decir lo que puedo pagar o lo que ellos me prestan. Pero el único que puedo decidir cómo vivir mi vida soy yo y el único que va a tener que pagar la cuota de hipoteca voy a ser yo. Así que, por favor, tener en cuenta todo lo que hemos visto en este vídeo para poder calcular. Espero que os haya servido de ayuda y hayáis aprendido a calcular vuestra cuota ideal de hipoteca. Si queréis comentarme la cuota que pagáis actualmente y vuestros ingresos y que os doy mi opinión, simplemente dejadmelo en comentarios o si queréis que analicemos vuestro caso, mandadme un mensaje directo. Muchas gracias y por favor suscribiros al canal. Un saludo equipo.